Responsabilidad médica. Entrevista médico general. Por Erika Ojeda Castro. Para ti, ¿qué es responsabilidad? En la definición de la responsabilidad médica de medio, el médico, el médico tratante está en la obligación de ofrecer todos sus conocimientos previos y sus herramientas, tanto de diagnóstica como terapéuticas, debe usarlas en pro de mejorar las condiciones de salud del paciente y mejorar la calidad de vida. ¿A qué riesgos crees que está sometido el paciente durante la intervención médica? Bueno, hablando de riesgos, cuando se genera o cuando se da la relación médico-paciente, ahí ambas partes están expuestas a algunos riesgos, quizá algunos son inherentes a la atención médica y otros pueden ser consecuencia de alguna mala práctica. Un ejemplo, el paciente puede estar expuesto a un daño producido por una mala práctica del médico, algo iatrogénico, o el solo hecho de estar expuesto a algún material terapéutico de diagnóstico puede generar daños inclusive de manera permanente. ¿A qué riesgos crees que está sometido el médico al tener contacto con el paciente? El médico también está expuesto a ciertos riesgos. Un ejemplo muy claro es que al igual que el paciente, el solo hecho de estar en exposición a radiación o algún material terapéutico puede generarle daños o secuelas de manera permanente. En algunos procedimientos quirúrgicos, cuando hay accidentes con elementos cortopunzantes, también puede adquirir ciertas enfermedades como VIH o hepatitis B. Si bien el índice de transmisibilidad por esta vía es muy bajita, pero igual el, el riesgo es inminente. O en algunos procedimientos quirúrgicos, pongamos el mismo ejemplo, en el que el paciente no está satisfecho con los resultados, puede llevar a retaliaciones o a venganzas en contra del médico, que inclusive pueden tentar contra la vida, contra su vida o contra la vida de sus familiares. ¿Qué entiendes por responsabilidad médica de medio y de resultado? La responsabilidad médica de resultado tiene que ver más con las áreas quirúrgicas, tanto estéticas como reconstructivas. Es decir, en estos casos sí, sí se tiene que, sí se tiene que evaluar los resultados de la intervención quirúrgica. Por ejemplo, un reemplazo de cadera o un reemplazo, una prótesis de rodilla, sí se tiene en cuenta más el resultado que tenga después de la cirugía y el funcionamiento que tenga el paciente después de la intervención quirúrgica. O en el caso de las intervenciones quirúrgicas estéticas, también se evalúa eh, la simetría de los implantes, que la nariz haya quedado no solo bonita sino funcional. Entonces en estos casos sí se tiene en cuenta más la responsabilidad médica de resultado. ¿Cuál crees que es la relación médico-paciente que predomina en la actualidad? La relación médico-paciente que predomina en la actualidad está gobernada por el miedo, la desconfianza y el temor. ¿Por qué? Eh, Anteriormente la relación era un poco más paternalista, en la que el médico se preocupaba por el estado de salud de su paciente y este retribuía no solo de manera económica sino con gratitud. El médico era visto como una autoridad moral. Hoy en día, con la invasión de la tecnología en la que todo el mundo graba todo, se busca más en qué momento el médico se equivoca o comete algún error para hacerlo pagar o llevarlo a la justicia y enjuiciarlo. Y no solo hacerlo pagar de manera penalmente, sino económicamente. Eh, y el médico se volvió consciente de ese riesgo al que está expuesto y digamos que toma ciertas precauciones a la hora de la práctica clínica o la práctica médica. ¿Conoces algunos exímenes de responsabilidad médica? Hablando un poco de los exímenes de responsabilidad, se debe tener en cuenta pues, los dos tipos de responsabilidad, si es responsabilidad de medio o de resultado. En el caso de la responsabilidad de medio, si el médico logra comprobar que actuó de acuerdo a la situación y que aplicó los protocolos o las guías de manejo para cierta enfermedad y que no había nada más que él pudiera hacer para mejorar o para salvar la vida del paciente, será exonerado de toda responsabilidad. Pero si es el caso de la responsabilidad de resultado, sí digamos que hay unos casos puntuales en los que el médico se exonerará de la responsabilidad. Un ejemplo, que haya sido el mismo paciente el que se haya generado el daño o
que un tercero haya generado el daño de la intervención quirúrgica. Por último, ¿qué piensas sobre la solidaridad de gremio de médicos con respecto a los errores cometidos por sus colegas? En cuanto a la solidaridad gremial, digamos que esta preocupación no tiene fundamento, porque antes de pensar en solidaridad debemos tener en cuenta que en primer lugar debemos preocuparnos más por la capacitación adecuada de los médicos, porque salgan profesionales idóneos para la práctica clínica y además lo que prima es la salud del paciente. Es decir, si un médico es juzgado porque hizo una práctica mala o hizo una intervención quirúrgica en estado de embriaguez, debe pagar por sus actos. Eh, si se aplicara la solidaridad gremial en estos casos sería una alcahuetería. Entonces, más que pensar en solidaridad gremial, está más la preocupación por tratar de educar médicos que están en la capacidad de hacer la práctica clínica.